Pulso económico de hoy lunes que, como siempre, como es tradicional, empezamos echando la vista atrás a ver cómo le ha ido al IBEX 35. Al final ha cerrado en rojo, leves pérdidas, eso sí, 0,12 abajo. El índice general cierra la sesión en 9.180,1. Destacan en las alzas, no muy elevadas, no crean. Grifols 1,41 arriba, Solaria 1,39 arriba y Telefónica, que hoy sube 1,12. En el lado de los que hoy tienen peor ejecutoria, la que peor, las acciones del Santander, 1,70 de caída, Meliá 1,44 de caída y el BBVA, luego hablaremos de por qué, 1,23 abajo. He dicho arriba y tenía que haber dicho abajo, porque todo esto es el rojo. Santander, Meliá y BBVA en el rojo, pues caídas, lógicamente. Y ahora les voy a adelantar algunos de los argumentos que trataremos aquí en la mesa de análisis económico con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle de lo que es actualidad en nuestro mundo, que es el de la economía. Bueno, pues en la mesa de análisis tendremos que hablar de cómo el gobierno va a recaudar casi 12.000 millones este año gracias a la inflación. La autoridad fiscal calcula que el 64% del aumento de los ingresos se debe a la subida de los precios y al alza de salarios y pensiones, cuya responsabilidad pues está muy en la mano del presidente del gobierno. Y en segundo lugar, hay un dato importante y curioso a la vez. Portugal nos toma ventaja. El gobierno socialista portugués se financia 30 puntos básicos más barato que el español. Y habrá que analizar por qué. Bien, les presento a nuestros invitados. Formación clásica de lunes. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Buenas tardes, encantado, mojado, porque acaba de caer una tormenta tremenda, pero muy satisfecho por este fin de semana. En primer lugar, porque ha hecho la comunión mi nieto Pepe, eso es lo fundamental. Y en segundo lugar, tampoco hay que olvidar el resultado de las elecciones, que yo espero que estemos iniciando un nuevo ciclo político. Y sus condicionantes en el día de hoy. Sí, efectivamente, y sus consecuencias. Eso es. Bueno, don Miguel Ángel Cigüéndez, vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones SICAP. Muy buenas tardes. Buenas tardes y nada, encantado de estar un lunes como si fuera un día normal. Sí, es un día normal. Bueno, estaba analizando cuando veníamos para acá. Del granizo, de la lluvia intensísima que cae hoy. Se han ido a los toros hoy a esas horas, sí. Lo que pasa es que probablemente la tormenta hoy empiece a escampar o anoche. Seguro. La tormenta política. La política seguro. Bueno, no queda mucho tiempo de calma. Bueno, vamos con la bolsa. El IBEX, esto es muy curioso. Empezaba recogiendo el efecto del acuerdo entre republicanos y demócratas para evitar el default en Estados Unidos o tal vez los resultados electorales de ayer o ambas las dos cosas. Subía más que ninguna bolsa europea, pero... Chicos, luego, así que ha hablado Sánchez y ha convocado elecciones generales para el 23 de julio, el IBEX se ha dado la vuelta, ha empezado a trabajar en rojo y al final ya lo ven, 0,12 de caídas cuando terminaba la sesión. Bueno, hoy la verdad es que como no había mercado en Estados Unidos, tampoco en el Reino Unido, estábamos en un día sin una clara dirección. Sí, efectivamente yo creo que el mercado le ha gustado que haya estas perspectivas de cambio político, pero no es algo que mueva radicalmente el mercado. Lo mueve más lo de la techo de deuda de Estados Unidos más que nuestras elecciones. Y luego efectivamente ha intervenido el presidente diciendo que convoca elecciones, que ya comentaremos, supongo, durante el diálogo. Y bueno, pues el mercado termina corrigiendo. Yo creo que ha habido varias circunstancias. En primer lugar, que efectivamente sí que entiendo que a primera hora de la mañana el mercado ha aplaudido el resultado de las elecciones de ayer, es decir, el comienzo del fin de un gobierno socialcomunista. En segundo lugar, yo creo que también está aplaudiendo precisamente ese acuerdo en Estados Unidos para superar ese techo de deuda y, por tanto, evitar... Todo el mundo lo pensábamos, pero evitar técnicamente el default. Es verdad, además, que el dólar también estaba subiendo, y llevamos 2 o 3 días con este asunto subiendo. Pero, por otro lado, a lo mejor sí que ha generado cierta incertidumbre ese día de convocatoria, esa sorpresa, y luego, hombre, yo creo que a última hora de la sesión también se han realizado algunos beneficios obtenidos en la primera. Y luego, además, tenemos el asunto de Turquía. Sí, a los bancos, efectivamente. Sí, luego hablaremos de él. Bueno, ¿cómo deja este resultado electoral del 28M y la subsiguiente declaración del presidente Sánchez
convocando elecciones para el 23 de junio, como deja la acción de gobierno. Pues la deja así, en equilibrio inestable, porque hay 60 o más de 60 leyes, planes, medidas especiales, anuncios electorales y tal, que se quedan en el tintero. Afortunadamente. Sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Cuanto menos haga este gobierno, mejor. Porque evidentemente, fíjese usted, la racha de medidas económicas inadecuadas que se han tomado últimamente. No voy a entrar en otras políticas económicas. Un impuesto con efectos retroactivos, sin capacidad de respuesta a las grandes fortunas. El día 29 de diciembre del año 2022, con efectos retroactivos para todo el año, porque entraba en vigor a todos los efectos el último día del año, con efectos en la totalidad del ejercicio. Esos impuestos absolutamente inadecuados que nos siguen dando problemas en la cotización de los bancos, en las eléctricas, etc. Luego, por otro lado, esas medidas, aunque luego lo comentaremos, de no deflactar, no actualizar el IRPF a la inflación, con lo que se está obteniendo no solo una recaudación adicional extraordinaria, inadecuada, sino en cierta medida se nos está expropiando a todos los españoles porque los impuestos responden a la capacidad de pago y en este caso no es así. Asimismo, hay que tener en cuenta que han aprobado una ley de la vivienda absolutamente aberrante, que como ocurre en estas medidas populistas, a quien más perjudica, nos perjudica a todos, pero a quien más perjudica es a aquellos a los que pretende proteger, que son los que necesitan viviendas de alquiler. Las viviendas se están disparando, hay un concepto absurdo en un país capitalista que es vivienda vacía, se favorece a los ocupas y ya no sigo para que no se echen a llorar. Y qué pena, porque por apenas 4 días ha entrado en vigor la ley de vivienda que podía haberse quedado en el tintero también. Eso es, por eso le decía, que menos mal que no han seguido. Yo creo que es un día de esperanza porque, oye, vamos, si nos lo dicen, no nos lo creemos de que podíamos tener elecciones en el mes de julio. O sea, que aunque la fecha tiene algo de trampa. Sí, que muy tramposo todo. Muy tramposo todo, pero incluso también parecía que no iba a ocurrir lo que ocurrió ayer y ha ocurrido, con lo cual pues tenemos que congratularnos y estar felices. Lo que pasa es que parece ser que tienen cierta experiencia en el voto por correo, de tal manera que casualmente una parte importante, efectivamente, y en otros lugares de España. Y probablemente a lo largo del tiempo, no solo ahora. De tal manera que muchos españoles muy probablemente estén de vacaciones y voten por correo. Pues nuestro consejo es que no lo hagan, que no lo hagan y veremos a ver en qué queda lo de Indra, que hizo apagón ayer con los resultados de las autonómicas y, en fin, y la sospecha se acrecienta sobre y lo más insultante Indra. es la justificación. Es que mucha gente estaba... Conectada. Hubo un pico. Pues sí, claro, un pico, claro. A ver cuándo vas a conectar. Como cada vez que hay elecciones. Efectivamente, cierto, claro. Sí. La verdad es que el pico era deplorable. Bueno, vamos con el primer asunto. Usted lo mencionaba, Iranzo. Dice la IREF que el gobierno recaudará 12.000 millones más por culpa o gracias a la inflación, según se mire. Para la señora ministra de Hacienda, por ahora, será gracias a la inflación. Para los españoles es una vergüenza que esto sea así, que no se aplique el corrector, la deflación de lo que significa este aumento y que no se devuelva al bolsillo de los españoles. Que no olvidemos que la inflación es uno de los desequilibrios económicos que más penaliza al ciudadano y que más favorece al gobierno, porque efectivamente genera una recaudación extraordinaria si no se llevan a cabo las medidas adecuadas y además, en términos reales, la deuda se va reduciendo. En términos reales, porque cada vez se debe menos por el efecto inflación. De tal manera que esa situación penaliza al acreedor y beneficia al deudor, lo que es bastante abracadabra. Dicho lo cual, desde hace muchos años, en épocas de inflación, lo que hacía cualquier ministro razonable, sensato y honrado, porque yo me atrevo a decir que esto no es honrado, lo que hacía es deflactar la tarifa. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque tú, como es progresiva, tú pagas mucho más y en cambio tu poder adquisitivo puede que se haya reducido. Por tanto, incluso técnicamente no responde al concepto fundamental de impuesto que debe gravar tu capacidad de pago. Y esto genera pues, una trampa, un ingreso adicional que este año, como la inflación va a subir menos, pero sigue subiendo, se estima en 12.000 millones más de recaudación. El año pasado estuvo entre 30.000 y 40.000 millones la recaudación extraordinaria. Por tanto, era el gran momento para bajar impuestos. Ya no se lo recomiendo a este gobierno porque ya no puede hacer nada, pero empiezo a recomendárselo al próximo. Cifuentes, a usted le voy a añadir a la pregunta
de qué hay que estar vigilantes esta semana en términos de noticias financieras. Que muevan al mercado. Pues la verdad es que tenemos unas cuantas. Tenemos la confianza del consumidor en Estados Unidos, los IPCs en China, en Alemania, en Estados Unidos, en España, que es algo que mueve el mercado de forma clara, y también tenemos la tasa de desempleo el viernes en Estados Unidos, con lo cual va a haber muchas noticias y luego tendremos que saber si de verdad se aprueba o no se aprueba el techo de gasto, porque han llegado a un acuerdo, pero ahora tiene que pasar por la Cámara Representantes y por el Senado. O sea, que esto, pues en Estados Unidos, en Estados Unidos. No de sustos. Mire que le comente algo más que una anécdota. Precisamente los últimos indicadores de confianza en España, el indicador de confianza a la inversión ha caído en el mes de mayo. El índice de confianza a las manufacturas ha caído, el índice de confianza a los servicios ha caído. ¿Y sabe usted cuál ha subido muchísimo? El índice de confianza al consumidor, que ¿saben ustedes quién lo elabora? Pues el señor Tezanos, casualmente, hombre, y lo publicó 2 días antes de las elecciones. Sí, que por cierto le han hecho salir a hombros el día de las elecciones. Un triunfo. No dio, vamos. Manolete. Pero ya como no siempre, lo esperábamos. Ya no lo esperábamos, No pero es que me novedad. da la sensación que esto también lo manipula. Porque no es posible que todos los índices de confianza Y bajen, los que el contradiga. consumo privado se esté hundiendo, el 1,3% y antes el 1,7%, y que resulta que los consumidores, según el CIS, estamos entusiasmados con el presente y el futuro. Sí. Bueno, vamos con un país que a veces hemos dicho aquí que nos saca ventaja en muchas cosas, es Portugal. Portugal tiene un presidente socialista, sí, pero tiene una carta fiscal para atraer inversores españoles o de otros lugares que han decidido poner su dinero y hacerse residentes fiscales portugueses. Y eso es inteligente. Bueno, pues siendo que fue intervenido, siendo que se tomaron medidas muy severas de aumentos fiscales, de recaudación de todo género, pues resulta que Portugal nos empieza a tomar ventaja. El gobierno socialista luso se financia ya 30 puntos básicos más barato que el de España. Sí, efectivamente, que la prima de riesgo es menor por una razón muy sencilla, porque su política económica es mucho más acertada. Esta política económica, que espero que en España se cambie rápidamente, pero desde que fue intervenida por ese exceso de deuda y la incapacidad de pagarla y refinanciarla que tenía Portugal, ha llevado a cabo una política seria de consolidación fiscal, a pesar del COVID y a pesar de lo demás. Por otro lado, ha llevado una política inteligente desde el punto de vista fiscal, porque su idea era bajar los tipos fiscales para aumentar la base recaudatoria y, por tanto, recaudar más con menores impuestos, atraer a la gente. Y, de hecho, bastantes españoles se han domiciliado legalmente, porque ya viven en Portugal, por esta razón. De tal manera que es un ejemplo de política económica y poner claramente de manifiesto que la política económica ortodoxa no depende al final de ideologías, sino de sensateces. Un partido socialista ha aplicado una política económica muy ortodoxa en Portugal y eso ¿a qué les ha llevado? A fuertísimo crecimiento por un aumento muy importante de la inversión y que tengan que pagar menos en la deuda pública y en la privada que lo que tenemos que pagar en España. Cifuentes. Hoy hemos visto una caída relevante en general en las TIRES, por ejemplo, en el bono alemán, y efectivamente, oye, nosotros nos estamos financiando más caro que los portugueses, pero más baratos que los italianos, de momento. Muy de momento, me Muy atrevería de a momento, decir. aunque con los Sin cambios duda. que prevemos, pues seguramente lo nuestro mejorará mucho. Vamos a hablar de algún nombre propio en la bolsa española, por ejemplo, Grifols. Grifols hoy es la empresa que más sube en la sesión de hoy. Sus acciones se han revalorizado por encima del 3%, sus precios están en máximos y eso se debe a que hay una nueva normativa europea que regula el negocio del plasma, en el que Grifols es líder no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, y eso le viene bien y el mercado considera pues, que son buenas noticias para Grifols. Sí, son buenas noticias, ha subido un 1,41, pero bueno, hay que tener en cuenta que Grifols se está rebotando desde zona de mínimos, o sea que simplemente esto es un rebote que puede tener continuidad, es decir, ha hecho un doble suelo, una figura bonita y yo diría ahora, quien las tenga, que las mantenga. Efectivamente, el sector farmacéutico sigue teniendo importantes posibilidades después del enorme esplendor que vivió a raíz del COVID, sobre todo algunos laboratorios, algunos han pasado una crisis, había un problema legal incluso de regulación del plasma, en el caso de Grifols, se ha aclarado que su producto es de la máxima calidad, tanto para consumir dentro de Europa como para exportar, y eso lógicamente le ha dado un plus significativo. Bueno, pues en ese sentido, afortunadamente, este valor tiene posibilidades. Bueno, pues pasamos a otro nombre propio y es el de Fluidra.
Fluidra, que es un valor del que algunos aquí han expresado sus dudas. No digo que sean ustedes, pero que anunciaba un dividendo confirmado del 2,2%. Tiene buen potencial, analizan los que están sobre el mercado, y eso pues trae una nueva perspectiva. Fluidra. Sí, este es otro valor que tiene una figura parecida a Grifols y que también ha tenido una corrección bastante relevante. Y bueno, ahora en el punto donde está, yo creo que puede ser uno de los valores que tenga recorrido al alza y que sea interesante estar en él. Precisamente venía camino del programa reflexionando sobre el Fluidra debajo de la lluvia. Y en este sentido, efectivamente, fue un valor que tuvo un subidón espectacular que en gran medida no se justificaba con las subidas del negocio. Estamos hablando de piscinas, de mantenimiento de piscinas, construcción de piscinas, porque mucha gente no lo sabe. Ahí lo estamos viendo precisamente en la cámara. Y en este sentido, luego un ajuste, una corrección muy importante, y parece que hay buenas expectativas, sobre todo para el próximo verano. Bueno, Celnex. Tenemos que hablar de Celnex porque el día 1 de junio celebrará, dentro de nada, Junta Accionista. ¿Cómo va Celnex? Pues va bien. Digamos que se oyeron muchos rumores al principio del año. Ha llegado esta zona de 37 que puede representar una zona de techo. Nosotros la tenemos y la mantenemos, pero la tenemos con cierta cobertura. Hay algunas dudas respecto a lo que son las infraestructuras de las telecomunicaciones, porque efectivamente negocio son los contenidos, no las infraestructuras. Es verdad que tiene una magnífica gestión, tiene una enorme concentración en algunos países de los repetidores. Va a cambiar de CEO ahora. Y va a cambiar de CEO porque el anterior parece que no optimizó tanto la ejecución como sobre todo las nuevas compras, etcétera, porque hay que recordar que ha llevado una política cambiante de compras y de ventas para reducir deuda, etcétera. Pero evidentemente cada vez se van a necesitar más, sobre todo cuando se consolide el 5G, este tipo de torres. Bien, hablemos de un fondo de inversión, Cerberus, que ha doblado su apuesta por el ladrillo y que va a invertir 700 millones en la compra de suelos. Pues evidentemente ha apostado por un cambio de gobierno. Y a lo mejor les sale bien, porque efectivamente a mí no se me hubiera ocurrido como asesor o consejero de ese fondo asesorarle que invirtiese en este momento 700 millones con la ley del suelo, la ley de la vivienda que empieza ahora y por tanto el tratamiento que se da al suelo. Pero a partir de este momento, muy probablemente, yo creo que el nuevo gobierno, que probablemente esté integrado por el PP y Vox, tiene que tener una lista inmediata de derogación de leyes la primera semana, primer Consejo de Ministros, una de ellas más le vale durante el verano, más le vale y más nos vale a todos. Sí, eso es lo que hay que recordar. Aunque sépanlo, hay una dificultad importante, vamos a ir hablando de ello seguramente a partir del mes de agosto y lo sucesivo, pues no sé los años, que es el Tribunal Constitucional, donde Pedro Sánchez ha armado una mayoría favorable y ha puesto al frente al cancerbero, que es como yo llamo a Cándido Conde Pumpido, dispuesto a limpiar la mesa de trabajo pendiente siempre a favor del gobierno progresista y naturalmente siempre en contra de lo que vaya a ser quien gobierna en España. Primero yo esta noche pensaba bastante, y más hoy, que las ratas son las primeras en huir de los barcos. Por tanto, esas adhesiones inquebrantables ya las hemos sufrido en España en algunas ocasiones y hemos visto lo inquebrantables que eran. En segundo, desde hace muchos años. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que lo que es que derogar directamente la ley, no presentar la inconstitucionalidad de la misma, que era el mecanismo que ahora tenía desde la oposición el PP y en gran medida Vox, porque tenía los diputados suficientes tenía más de 50 para presentarlo. Pero ahora lo que hay es que ejercer desde el primer día. Yo les recomiendo que se empiecen a poner a trabajar, no ya en el programa electoral, sino en el programa de gobierno, porque los 100 primeros días en este cambio tan importante ciclo son fundamentales y, por tanto, tienen que tomar medidas muy serias. Hablo de leyes políticas, pero ahora no es el caso, y hablo de leyes económicas muy importantes. Unas que hay que derogar y otras que se han olvidado, de las reformas estructurales liberalizadoras del agua. Pero ¿cómo pueden estar derribando presas cuando lo que es que almacenar? El agua de hoy lo que había es que almacenarla, no dejarla fluir hacia el mar, etcétera, de tal manera que todo es una barbaridad. La propia ley de aguas hay que volver a
a revitalizar el plan hidrológico nacional, evidentemente, que lo que hacía es interconectar las cuencas y garantizar el equilibrio entre las diferentes cuencas. Pero toda la acción política, sea derogatoria o sea positiva, eso es. va a pasar por el tamiz del Constitucional si quiere el grupo parlamentario del PSOE. Con lo cual, no sé yo, francamente. Cerberus. Bueno, pero para derogarlo no sé si tendría que pasar por el Constitucional. Yo creo que no. Se vuelve al anterior. Vamos a ver, que es la si el menos mala. gobierno deroga algo, alguien puede decidir que eso es inconstitucional y llevarlo al tribunal y ponerle ahí pues una prueba. Sí. Cerberus, ¿qué me Cerberus. cuenta? Pues mire, yo le contesto, efectivamente, mi idea es la misma que ha expresado Juan, que, oye, si hay cambio de gobierno, pues a mí me parecerá muy interesante. Hemos visto la corrección que ha tenido Merlin Properties y Colonial este año, que no han ido nada bien, viendo cómo, bueno, pues con lo que se nos venía encima de la ley, que como dice usted, pues ha sido aprobada hace muy pocos días. Bueno, la lira turca, a consecuencia del proceso electoral que ha conseguido Erdogan revalidar, Erdogan, que es el gran reislamizador de Turquía, que parece que va a completar un cuarto de siglo al frente del país, ya veremos, pero que pues las noticias, la noticia económica del día es el aumento de caída de la lira turca, que está en mínimos históricos, que no les gusta a los mercados que repita Erdogan. Erdogan es el hombre que se ha caracterizado, pues no me gusta este gobernador del Banco Turco, lo echo. Después de decirle que baje los tipos de interés cuando la inflación se ha disparado. Este no conviene. Y a resultas de esa circunstancia que vive Turquía, por cierto, uno de los países que negocia el petróleo y el gas ruso con mayor abundancia y se lo vende a otros países que luego dicen que lo exportan, por ejemplo los Emiratos. Bueno, pues quien lo ha pagado es el BBVA. El BBVA hoy cae, no mucho, 1,23, pero tiene una apuesta que es un banco que compró, en el cual se ha hecho con el 100%, ha fijado su objetivo de crecimiento europeo en Turquía. Y eso, pues a veces va bastante mal. Hombre, es un riesgo. Evidentemente era uno de los países con mayor potencial de crecimiento, porque entonces las cosas venía de menor nivel. Se podía ganar mucho dinero. Se podía ganar mucho dinero, pero también podías perder mucho dinero, como las apuestas arriesgadas. Y en este sentido, un factor que incide muy negativamente en el banco y, por tanto, en su cotización, es el valor de las inversiones en Turquía. Si las inversiones están en liras, pero las tenemos que convertir en euros para consolidar el balance, y la lira cada vez vale menos, pues evidentemente esto te está generando una depreciación, una minusvalía en tus activos muy importantes en Turquía. Y ese es el asunto fundamental que en este momento estamos valorando. El banco turco para el BBVA vale menos. Garanti se llama el banco turco. Y además hoy estamos en mínimos. La pregunta que los inversores se hacen, oye, ¿hay que acumular o estarán distribuyendo en el BBV? Digo, las manos fuertes. La verdad es que tenemos nuestras dudas, porque pensábamos que cuando Erdogan, si ganaba, pues oye, el banco lo normal es que subiera. Pero no ha ocurrido esto, con lo cual yo tengo mis dudas de si posiblemente hayamos entrado ya en un techo en BBVA. Bueno, y por hablar del conjunto del sector bancario, porque hoy el líder en caídas no es el BBVA, es Santander. ¿Eso a qué se debe? Bueno, pues en primer lugar, a pesar de la morosidad, se espera que a lo mejor pueda haber un cierto incremento en la morosidad. Y luego, por otro lado, están sufriendo, y eso lo hemos visto muchísimo, ese impuesto extraordinario. ¿Y quién lo estamos sufriendo? Los accionistas, porque evidentemente los beneficios se han reducido sensiblemente. Sí, bueno, y también a lo mejor el movimiento que ha habido hoy en los bonos, la gran caída que ha habido en rentabilidad y subida de precio. Aunque uno pudiera pensar que los bancos, sobre todo los grandes, oye, el posible cambio de gobierno les pudiera ser una muy buena noticia. ¿Cómo estaba hoy nuestra deuda a 10 años, aproximadamente? Pues lo lógico sería eso, que los bancos hubieran subido, visto que a lo mejor pues alguien echa abajo el impuesto de la banca, eso espero, las eléctricas. Claro. Sí, eso esperamos. Pues mira, a un año el bono español está a 3,35. Eso es. El bono español a 3,35. Sí, a un año. Y a 2 años a 3,17. A 3,17. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Yo estoy muy contento de volver a recuperar este hilo con ustedes, interrumpido por la campaña electoral.
y aquí seguiremos cada día en Pulso Económico contándoles lo fundamental de la economía. Mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia este día tan complicado aquí, por sus opiniones, a ustedes lo mismo. Pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad abriremos aquí la redacción abierta de la tarde con todo lo que nos trae la política, que hoy baja tremenda.